Desafortunadamente, mientras estamos en la lógica de los combos, de que yo te doy este puesto a ti partido, yo te doy a ti partido el otro, yo te doy el otro, mientras estemos en esa lógica, la discusión de fondo, llámese fiscalía, llámese corte de cuentas, van a quedar siempre como última prioridad. Bueno, y todos decíamos y hemos dicho y hemos escuchado a los partidos políticos hablar de la institucionalidad, que hay que mejorar la institucionalidad. Estos eran 2 pasos para empezar a mejorar la institucionalidad. Para mí, nada. para mí eran los centrales. Es decir, si en algo se podía haber mejorado el sistema constitucional salvadoreño, era en la despartidización del Tribunal Supremo Electoral. Eso lo han dicho propios y extraños. O sea, lo ha dicho todo el mundo. Es un punto de entendimiento que aparentemente era generalizado. Se dio la oportunidad política y tristemente eso no sucedió. Al final probablemente nos vamos a encontrar dentro de 5 años con la misma situación en la cual van a haber campañas electorales con manifiesto violación a la ley, y que no hay una entidad que pueda tomar las decisiones pertinentes y oportunas y fuertes en el momento adecuado. Lo mismo con la Corte de Cuentas de la República, que además de los aspectos funcionales, está el aspecto de la mayoría necesaria para su conformación, que eso no fue un accidente en el proceso constituyente de 1983, eso tenía una lógica que ha seguido funcionando en el sistema y que es lamentable que a quienes ha perjudicado más, habiendo tenido la oportunidad, no hayan logrado hacer ese cambio. Eso lo considero lamentable. Y además, yo quisiera aprovechar para insistir en que lo que no nos va a dañar es bueno, ¿verdad? En ese sentido, yo no es que me oponga a la reforma constitucional que hubo en el artículo 24, personalmente la considero innecesaria. Y sí creo que las energías se debieron haber invertido en la creación de una muy buena ley que regule la intervención de las comunicaciones, porque además nos causa problemas, a mí personalmente me causa problemas de interpretación la nueva reforma, que lo que permite es la intervención de las telecomunicaciones, es decir, cuando estamos utilizando un medio, pero no de las comunicaciones en general, que son otras formas. Digamos, el concepto de la gran escucha, que a mí me permitiría tener un sistema de amplificación y estar percibiendo una comunicación que se dé en un lugar, que se regule en otros países, según la reforma constitucional actual no se podría hacer porque solo estarían habilitadas las telecomunicaciones. Eso es un punto de interpretación, claro. Pero además creo que, aunque las energías se debieron haber gastado en una buena ley, me parece que hay otras leyes que siguen siendo urgentes en este momento y que ojalá que el proceso de cambio político en el que estemos sirva como punto de entendimiento. Me parece a mí que es urgente, impostergable, es necesario contar con una nueva ley de procedimientos constitucionales en este país, moderna, con criterios de derecho procesal mucho más ágiles y actualizados. Creo que es importante que el país tenga una ley general de la administración pública, que ordene la administración pública y que determine todos los ámbitos de una gestión moderna de Estado, conjuntamente con una ley de acceso a la información. Okay. Creo que esos son 3 grandes retos. Sin duda. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus preguntas y comentarios. Bueno, vamos Francisco, para que nos cuente qué dicen los correos esta noche. Cómo no, buenas noches. Héctor Reyes dice: estimado licenciado Castillo y señores panelistas, buenas noches. Imagino lo difícil que le resulta a los diferentes espacios de opinión escoger a sus panelistas para tratar temas como el que nos ocupa, tomando en cuenta que es un país pequeño en el que no abundan, con el respeto que se merecen sus invitados, personas honorables que puedan generar opinión transparente e imparcial. Espero que en esta ocasión no sea el caso. Al conocer las posiciones principalmente de los partidos Arena y FMLN que de entrada vetaron al doctor Fabio Castillo para la Corte Suprema de Justicia y Astor Escalante a la Fiscalía General de la República, a un PDC proponiendo la ampliación de los candidatos a la Fiscalía, al PSN agazapado y maniobrando como siempre para sus intereses, los salvadoreños podemos comprobar que todos estos políticos no han entendido el mensaje de cambio que la mayoría de los salvadoreños ha propuesto y sigue con las mismas posiciones del pasado, con la variante que este capítulo, la elección del fiscal, la prensa y los espacios de opinión nos están informando y orientando, y esto es valioso siempre y cuando haya imparcialidad. El reto no es, a mi entender, la elección del fiscal, sino desmarañar la propia institución. De ahí que el futuro fiscal no solo debe de ser una persona calificada y de principios, sino que tenga el temple y voluntad de hacer en la institución una reingeniería y como consecuencia de esta la depuración necesaria de la misma.
ya que para la mayoría de salvadoreños poco nos da que tenga antecedentes o preferencias partidarias. Eso no es lo principal, pues como lo señalé al principio, es difícil de encontrar personas completamente apolíticas. Ya es tiempo que se rescate la institucionalidad del país, que seamos consecuentes con el momento que vivimos, que no se premie el vandalismo institucional o se paguen favores con menciones honoríficas. Pasamos al siguiente correo por cuestión de espacio. Juan Antonio Magaña dice: gracias por permitirme participar, felicidades por tan gustado programa. Parece que los políticos han entendido mal el mensaje de los salvadoreños en el pasado proceso electoral, ya que solo se demostró que nos estamos cansando de lo mismo, hartos de la politiquería y por ende del ganguerismo político. Dejen de repartir los cargos públicos, el Estado no les pertenece, son solo empleados del país, pero parece que se creen dueños de la misma. Cambiamos alcaldes y gobiernos que no eran funcionales, algún día cambiaremos esta forma delincuencial de elegir funcionarios de segundo grado, plantea Carmen Molina. Dice: estimados amigos, es un placer saludarles, espero podamos verlos analizando más seguido. ¿Por qué el monopolio de la investigación de un delito tiene que ser exclusivo monopolio de la Fiscalía General de la República? Me parece hasta violatorio de derecho humano que no se pueda iniciar una investigación si no está la participación de la Fiscalía. No debemos hacer reformas constitucionales al respecto, incluso no es hasta carga para los fiscales. ¿Tiene los recursos necesarios la Fiscalía para funcionar? Gracias y feliz noche. Plantea Jaime Tejada, dice: buenas noches, señor Castillo. Muy bueno su programa de entrevistas. Yo tengo una pregunta para los señores invitados de hoy. Si se pueden elegir a presidentes, alcaldes y diputados hasta con 3 meses de anticipación, ¿por qué razón no se puede hacer lo mismo en el caso de la elección del fiscal general de la República? De esa manera sería mucho menos probable el caer en una situación como la actual. Otra pregunta: ¿es anticonstitucional la elección anticipada de las elecciones de segundo grado con un tiempo similar a las elecciones de primer grado? Muchas gracias y buenas noches, dice Jaime Tejada. Luis Jovel dice: buenas noches, Nacho e ilustres invitados. Los fiscales de los últimos 20 años, incluyendo el que ejerce de facto actualmente, han sido un desastre como funcionarios públicos, aunque fieles militantes partidarios. El caso de Katia Miranda y García Prieto son solo 2 casos, emblemáticos es cierto, pero hay muchísimos más casos de impunidad porque no fueron investigados o fueron deliberadamente encubiertos por la Fiscalía de turno. Creo que en El Salvador hay muchas personalidades idóneas para ese cargo. Exijámosles a los políticos que se dejen de movidas turbias y procedan democráticamente. Primero El Salvador y no los intereses partidarios, dice Luis Jovel. Carlos García Lobo dice: buenas noches, Nacho, invitados. En El Salvador continúa la impunidad de los más pudientes. Tal es el caso generado por el nombramiento del señor Astor Escalante, porque se burlan del pueblo salvadoreño representando en la gran cantidad de abogados aptos para tal cargo. Esto me recuerda lo ocurrido en la precandidatura de Arena. Muchos fueron los burlados ya que Rodrigo estaba ya seleccionado. Señor presidente electo Mauricio Funes, pare esta impunidad, por favor. Queremos un verdadero cambio, plantean los amigos televidentes. Continuamos en el estudio. Nos quedamos hasta ahí. Bueno, mensaje de cambio, ustedes lo dijeron, mensaje a los salvadoreños. ¿El monopolio de la investigación? Bueno, yo sí creo, vamos a ver, hay una parte que para mí que es importante tratar de que cuando el delito requiere una acción pública de oficio, como decir el homicidio, por ejemplo, el homicidio debe ser investigado de una manera tal, debe ser llevado de una forma tal, que me parece que es el fiscal o el fiscal de turno el que debe decir: el caso está lo suficientemente listo para ir al juez. Porque de lo contrario pueden empezar a pasar lo que antes sucedía, que la persona llegaba directamente de los cuerpos de seguridad y no estaba ni medianamente probado, y a veces era hasta una forma de generar impunidad. Entonces yo creo que el que haya un filtro jurídico previo a ir al juez se me hace sentido. Lo que creo es que hay que redefinir el concepto del monopolio. Hay cosas que me parece que los ciudadanos deben tener el derecho de poder presentarlo, ¿verdad? E inclusive debe haber un recurso contra el fiscal ante los jueces. Es decir, que el ciudadano, ante una denuncia clara y ante una pasividad de la investigación, el ciudadano debe tener un recurso de poder ir al juez, así como hay un recurso de, digamos, apelación de hecho, debe haber un recurso de poder ir al juez y decirle: mire, ahí en la fiscalía no me están atendiendo, y ese recurso es el que no hay, porque el ciudadano no se queda pendiente, no hay dónde ir. Entonces, ese es un problema.
Sin embargo, hay otro problema que es inverso. Los abogados acá y se jactan que dicen que penal puede ser cualquier cosa. Resulta que como la Fiscalía hace la investigación de todo lo penal, convierten penal cualquier cosa civil. Y han habido casos, ¿verdad? Mercantiles. Donde mercantiles, cuestiones de deuda y todo, las meten en la Fiscalía. Y estamos hablando de recursos públicos que se está usando para resolver problemas estrictamente monetarios privados. Entonces, hay que ajustar en ambos sentidos, creo yo. Que parece que la ley mercantil tiene pocos dientes, ¿no? O sea, entonces hay que cambiar la ley mercantil, pero no tratar de usar la ley penal para resolver el problema mercantil.